Mateo 11, vamos a leer los versículos del 1 al 19. Son bastantitos, así que los voy a leer yo un poco rapidito de repente y voy a hacer un poco de pausa cuando haya que hacer pausa. Pero dice así, Mateo 11, del 1 al 19. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios, amén. El Evangelio de Jesucristo. Yo creo que Dios quiere transformar nuestra vida a través de su palabra, así que te invito a hacer esta declaración. Repite después de mí: creo en tu palabra, Dios. Fuerte: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Es el Nuevo Testamento, es una palabra para nosotros. Esta palabra Jesús la está diciendo a sus discípulos y a la multitud. Después de hacer un grupo pequeño de apóstoles y darles algunas instrucciones, Él habla a la multitud y está con ellos y pasa algo muy, muy interesante aquí. ¿Y cuántos saben que Cristo aún vive? Amén. Cristo vive. Entonces lo que Jesús habla acerca de lo que Él hace sigue presente el día de hoy. Jesús sigue salvando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue restaurando, Jesús sigue sanando. ¿Lo creen? Jesús sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo el que da vida. Y al estar en medio de un conflicto, tú o yo, a veces suelen entrar dudas de que Dios está haciendo estas cosas. Tenemos alguna dificultad y puede ser que ya no estemos tan seguros, que es lo que le pasó a Juan el Bautista. Si notan aquí, Juan el Bautista tenía un problema. ¿Estaba dónde? Estaba en la cárcel. El profeta Juan el Bautista, el famoso Juan el Bautista, el que implementó el bautismo en agua que hasta la fecha practicamos, porque Jesús lo asentó bautizándose él, diciéndole a Juan: es necesario que así sea, a pesar de que Juan le dijo: no, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dijo: no, así tiene que ser, vamos a marcar un orden, de aquí hasta la posteridad, hasta hoy lo hacemos así. El mismo Juan que dijo: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo Juan que dijo: viene uno mayor que mí, que yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado.
Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese Juan el Bautista que salió al desierto a predicar que venía un Salvador, y cuando lo vio lo reconoció y dijo: Él es Jesús, porque vi que se posaba el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Ese Juan el Bautista, estando en un problema no menor, estaba en la cárcel, tuvo dudas. Notemos que Juan tuvo una duda, y Juan dice, pregúntenle esto, pero fíjese cómo dice el escritor. El escritor aquí es Mateo, no es Juan. Dice aquí, al enterarse lo que Cristo estaba haciendo, o sea, el autor, el que escribe, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, porque sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Creemos que es inspirada por el Espíritu Santo porque ella misma lo dice y está ratificado. El Espíritu Santo dice, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, Juan les preguntó si era él el Cristo, el que había de venir. No dice el Cristo, pero Cristo ya significaba, la palabra ya significaba el que era el Salvador, que era el Mesías. Entonces el autor, el que lo escribe, que es el Espíritu Santo, inspirando a Mateo, no deja duda. Cristo estaba haciendo algo, pero un hombre en un momento tuvo una duda y se le preguntaron a Jesús si era él el que había de venir, al que esperaban. El mismo Juan que dijo: es él, pongan su mirada en él es Jesús, él es el Cordero que quita el pecado del mundo, él es el que bautiza con poder. Él mandó preguntar: ¿sí será él? En un momento de dificultad. Es como decir: Dios, ¿tú eres Dios? Sí, ¿no? Le preguntó al Cristo que si era el Cristo. Le preguntó a Dios que si era Dios. Y a veces eso pasa. Nosotros tenemos nuestra fe, hablamos, hoy venimos a la iglesia y decimos: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Él va a ser el Señor de mi casa, de mi familia. Él va a ser el gerente, el jefe. Él va a ser el manager de mi pequeña célula familiar, de mi matrimonio. Antes se les decía Señor, ¿no? Él es el Señor. Ahora se les dice patrones, se les dice manager, se les dice gerente. Pero cuando uno dice el Señor, siempre hacía alusión a la persona de autoridad. Él va a ser el Señor de mi casa. Pero a veces estamos en una dificultad y decimos: Dios, ¿sí eres mi Dios? No parece que seas mi Dios, o no sé, o no estoy seguro, estoy pasando una dificultad. ¿Serás tú lo que yo necesitaba? ¿O necesito algo más? Porque en este momento ya no me siento lleno, ya no me siento confiado, ya no me siento tan seguro como me sentí cuando te conocí, cuando te vi, que me sentí saciado, me sentí amado, me sentí fortalecido, restaurado, me sentí, Señor, que estaba en el cielo. Ahora lo dudo porque no lo siento igual. ¿Necesitaré algo más? ¿Necesitaré algo más, Señor? Y veamos que entonces dice el versículo 7: Jesús responde. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Jesús responde? Amén. Jesús responde. De verdad que es una parte increíble que a veces hacemos pues caso omiso de pequeñas frases de la Biblia, pero a mí a veces hay unas frases que me impactan y esta es una de ellas. Jesús responde. Porque Jesús pudo haber ignorado, Jesús pudo haber pasado de largo, Jesús pudo haber dicho: ¿por qué duda? ¿Qué está dudando de mí? No se quejó de él. Y a veces, aunque tú y yo tengamos temporadas de: Señor, ni siquiera sé ya si soy tu hijo, porque he cometido errores, pecados, sigo siendo como soy, ya no sé si sí soy tu hijo o no. Si tú eres mi Dios, si tú eres realmente mi Señor, aún en esas circunstancias, Jesús te responde. Jesús te responde, eso es increíble. Y entonces Jesús hace referencia a la profecía del profeta Isaías del capítulo 35. No lo vamos a leer, pero ahí está en capítulo 35, versículos 4, 5 y 6. Dice la profecía de la redención. Isaías profetizó acerca de la redención de Israel, porque estaba siendo
arrasado el pueblo de Israel, ya venía un enemigo tras otro, ya no era como los tiempos de Josué que platicábamos la semana pasada. Ahora era diferente, los dominaban, los esclavizaban, los mataban, los oprimían. Era Babilonia, luego eran los persas, luego eran los sirios, luego era un montón de pueblos que los atacaban y ellos ya estaban en el suelo. Isaías profetizó la restauración de Israel. Y entonces él profetiza que iba a suceder esto que dice Jesús. Dice, los ojos de los ciegos se abren, los cojos saltan. Y fue lo que había profetizado Isaías. En aquel tiempo, dice, cuando hay un Salvador, los ciegos verán, los cojos saltarán de alegría, los enfermos serán sanados, los muertos resucitarán. Eso profetizó Elías. Entonces Jesús lo que hace referencia a este capítulo y entonces le dice lo que está pasando. Jesús está haciendo su obra y hasta hoy Jesús sigue haciendo su obra. Porque yo les decía hace un rato cuando empecé, Cristo vive, amén. Entonces Él está sanando, Él está liberando. Hay ojos de ciegos abriéndose, hay paralíticos levantándose, aunque no lo creas. Hay gente rota del corazón que ha sido restaurada. Hay gente que estaba en depresión y ahora tiene alegría. Hay gente que estaba por romper su familia y ahora viven todos en armonía. Cristo sigue restaurando. Y es lo que Jesús le dice a Juan, a sus discípulos, a los discípulos de Juan. Le dice, esto está pasando. No depende si ahorita tú estás en la cárcel o en un problema o en una circunstancia difícil. Esto está pasando. Esto está pasando. Y aún en la duda de Juan, Jesucristo le dio honor. Fíjense el corazón de Jesús, el amor que tiene Jesús por Juan, su primo. Porque a pesar de que éste estaba en la cárcel, y de hecho Jesús sabía que estaba condenado a muerte. Si ustedes leen los siguientes versículos y la referencia en Lucas y en los otros evangelios, verán que en ese momento, mientras estaba ahí, pidieron su cabeza. Una muchachita pidió su cabeza y por darle gusto el rey se la cortó a Juan, ¿no? Jesús sabía que esto venía. Y Jesús no dijo, ¿por qué falta de fe? Como muchas veces le dijo a los apóstoles, ¿no? Hombre de poca fe. ¿Por qué haces eso en esta situación? ¿Por qué dudar? No, al contrario, le da honor. Le da honor. Le da honor. Empieza a decir, este Juan es el profeta. ¿No lo vieron ustedes en el desierto? Él es el Elías que había de venir. No va a resucitar Elías. Porque muchos pensaban que Elías iba a resucitar o iba a bajar del cielo. Eso pensaban los israelitas y hasta la fecha algunos lo creen hoy, los judíos. Entonces Jesús dice, Él es el Elías que había de venir. Él es Juan. Y no hay mayor profeta que Él, que Juan. Fíjense el honor que le da Jesucristo a Juan, diciendo, Él es el más grande de los profetas. Esto nos enseña que no importa si tú estás en duda, si estás en un momento de que niegas a Dios con tus hechos o con tus palabras, que estás en el suelo, que te sientes quebrantado, deprimido, fracasado. Jesús a un hombre que estaba así le dice, Él es el más grande de todos. Y Jesús dijo, este Juan, no le importó que él tenía dudas. Ni siquiera dijo, déjenle decir que sí era yo, que no se preocupe. Él dijo, yo estoy haciendo mi obra, yo estoy sanando, los muertos reviven, los ojos de los ciegos son abiertos, los cojos danzan de alegría, los mudos cantan alabanza. Y Él es el profeta que había de venir. Jesús le recordó que no solamente Él era el Cristo, sino que Él era Juan, el profeta. Cuando tú estás en una situación y te encuentras derrotado, Dios no solo quiere que te acuerdes quién es Él, sino Él te recuerda quién eres tú para Él. Porque Jesús te dice, aunque tú estés en esa posición de fracaso, para mí tú sigues siendo el mayor al lugar que yo te llevé. Al lugar que yo quería llevarte, esa sigue siendo tu posición. Solo es parte del proceso. Solo es parte del propósito. Juan tenía que morir. Estaba en su propósito.
de los primeros mártires, sino que el primero de morir por causa de Cristo. Incluso antes que el mismo Cristo, ¿no? Juan entregó su vida, porque él predicaba abiertamente y públicamente hablaba de los errores, de los pecados de Herodes, de los gobernantes. Y Jesús le dice: tú eres, Juan es ese gran profeta, y no hay mayor profeta que él. Jesús quiere que tú recuerdes la posición que Él te da, aunque no te sientas en esa posición ahora. Aunque no te sientas en esa posición de victoria, de alegría, de gozo, de salvación, de restauración. Aunque no te sientas en ese momento, el Señor hoy te quiere decir a ti, iglesia: tú sigues siendo ese en el cual yo sembré mi propósito y se ha de cumplir hasta el final. Eso te dice Jesús el día de hoy. Y el que tiene dudas no es rechazado por Juan. Pero también vean la actitud de Juan. Tiene dudas, pero le pregunta directamente a él. Eso nos enseña algo, iglesia. Tú puedes tener dudas, pero aún con tus dudas, pregúntale al Señor. Acércate a Dios. Juan estaba en un momento de dudas y dijo: pues pregúntale a Jesús. Si él dudaba que él era el Cristo, a lo mejor le pudo haber preguntado a alguien más, a un fariseo o a alguien que ratificara que él no era el Cristo. Es como si yo tengo mis dudas si realmente Dios es real, si existe, ya no lo siento, siento que no pasa nada. Déjame le pregunto a un ateo por qué él es ateo, o por qué cree lo que cree. O déjame hacer con un agnóstico, o con unos que piensan en la ciencia, a ver por qué ellos están tan seguros que no hay Dios. O sea, qué tontería. Si tú tienes dudas de que Dios exista, acércate a Dios y pregúntale: Dios, ¿eres real? ¿Algún día me escuchaste? ¿Hoy, ahora me escuchas? Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y Juan nos enseña aquí como testimonio que él con sus dudas se volvió a acercar aún a Jesús. No importa que te sientas en pecado, que te sientas en fracaso, que te sientas derrotado, en una mala posición, acércate a Jesús, aunque creas que no eres digno. Y dice Jesús: ¿qué salieron a ver? ¿Alguien sacudido? Jesús reconoce lo que le había pasado a Juan. Dice: una caña sacudida por el viento. Jesús reconoce que reconoce que Juan había sido una persona que en el desierto había sido sacudido como una caña en el viento, que pasaba tribulaciones, que pasaba problemas. Y dice Jesús: ¿pero es eso lo que vinieron a ver? ¿Alguien que sufre? ¿O alguien con ropa lujosa? Dice Jesús reconoce que Juan, pasando problemas, sin una ostentosa manera de vivir, aún es un profeta. Y a mí tal vez, y a ti también, te ha sacudido el viento como una caña. Y tal vez no parezcamos, ¿no?, los grandes siervos de Dios. A mí el Señor primero me dio esta palabra y por eso se las comparto. Porque yo tal vez no parezca un profeta famoso y renombrado, y no parezca un gran predicador. Tal vez soy sacudido por el viento como una caña en el desierto. Tal vez no tengo todo lo que quisiera tener, pero sigo siendo profeta. Pero en esta iglesia hay profeta, es el que habla la palabra de Dios. Y yo tomo mi posición, y por eso hoy te comparto esto. Porque aunque tú creas que no estás en la posición, no pareces lo que eres, el Señor aún cree en tu propósito. Dice el versículo 12, ahí Mateo 11, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La Reina Valera antigua dice los valientes. Luego la misma Reina Valera le cambió y dijo los violentos. Y luego otras traducciones dicen diferentes cosas.
dice que se aferran. Esta traducción dice los que se esfuerzan. Pero dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, Cristo vive, amén. Desde Juan hasta hoy, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, en sentido contrario. El reino de Dios hasta hoy, 2022, sigue avanzando el reino de Dios, pero en contra de la corriente, en contra de la marea, contra viento y marea, con esfuerzo. No se planta fácilmente el reino. Es contra viento y marea. Hasta la fecha, desde Juan Bautista hasta hoy. Y se necesita un esfuerzo, un valor, un atrevimiento para aferrarse al reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Cuando Él vino y plantó el reino de Dios aquí en la tierra. Y de hecho esa es nuestra visión, establecer el reino de Dios. Pero vamos contra viento y marea. Desde Juan el Bautista, habrá quien quiera callar la boca, habrá problemas, habrá enfermedades, habrá circunstancias que te hagan pensar que ya no va a avanzar el reino de Dios en tu vida. Pero lo sabíamos desde que Jesús lo dijo. Avanza contra viento y marea, pero los que se aferran, los que son valientes, los que se esfuerzan, los que se agarran bien, logran permanecer en el reino de Dios. Dice luego el versículo 14 y 15, dice, y si quieren aceptar mi palabra, dice, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Porque no necesitamos que regrese Elías. No necesitamos que regrese Eliseo. No necesitamos que resurja Moisés. No necesitamos que resurja Pablo o Pedro o Juan. No necesitamos eso. Aquí hay siervos de Dios. En esta iglesia habemos gente que vamos a hacer la obra del Señor. Y es lo que le dice Jesús aquí. No esperen que reviva uno del pasado. Juan es el Elías. ¿Y qué le pasó a Juan? Lo decapitaron. Él no está aquí. Cristo sí está aquí. Cristo vive. Cristo está en mi corazón, está en el tuyo. Puede estarlo si no lo has aceptado. Cristo vive. Juan ya no. ¿Qué diría hoy Jesús? Tú eres el Juan que había de venir. Tú eres el profeta que había de venir. Aquel que dice, Él es Jesús, Él es el Señor, arrepiéntanse. Es lo que hacía Jesús. Lo que hacía con el Bautista era proclamar quién era Jesús y el arrepentimiento para que se acercaran a Él. A esta generación no se le da gusto fácilmente, ustedes lo saben. Nadie está contento con nada. Pero pues no es al mundo a quien debemos agradar. ¿Y por qué digo esto? Porque las siguientes palabras de Jesús hacen referencia a esto. Dice, ¿con qué compararé a esta generación? Pues con unos niños que en la plaza tocan música alegre, pero no baila la gente. Tocan afuera de los funerales, pero no lloran. Y luego dice, estaba Juan el Bautista, que no comía, que no bebía, que siempre estaba ayunando, vivía austeramente, y decían que estaba endemoniado. Y si viene el Hijo del Hombre, y cuando dice hijo lo tiene con H mayúscula, se refiere al Cristo, al Hijo de Dios. Y si viene el Hijo de Dios, vengo yo que como y bebo y me dicen borracho, y que me junto con pecadores. Y esto es porque no importa si uno hace las cosas lo mejor que puede. Yo lo sé como pastor, no importa si uso corbata o no, si uso tenis o pantalón de mezclilla, o si traigo barba o no traigo barba. Al mundo no se le da gusto. Si en esta iglesia traen el vestido largo, lo traen corto, ¿no? Habrá quien se queje de esas cosas. Que si celebraron la Navidad o pusieron arbolito, que
que si alzan las manos o no. No les das gusto a nadie. No le das gusto a nadie. Yo te voy a decir que como pastores es difícil, pero en realidad aprendemos a vivir con eso. Pero tú en tu vida también debes hacerlo. Porque no es una cuestión de la iglesia, es cuestión de tu vida. Que en tu familia te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿No? O sea, dejan que toda su familia católica haga algo, pero cuando lo hace el cristiano, es que es el cristiano. ¿Por qué haces eso tú, cristiano? Clásico. ¿Y por qué todo el mundo puede X? Tú lo sabes. No importa. Tú proclama el nombre del Señor. Tú glorifica el nombre de Dios. Juan lo hizo con todo y lo criticaron. Jesús lo hizo totalmente diferente que Juan y de todos modos lo criticaron. A ambos los mataron. A ambos los mataron por lo que hacían. No nos preocupemos. En esta iglesia no nos vamos a preocupar por si no les parece bien a todos cómo hacemos o no las cosas. Porque le queremos dar la gloria a Dios. Porque queremos proclamar a Jesucristo como el Salvador. Porque queremos que su nombre sea conocido. No me importa si yo no llego a ser un pastor que sale en la televisión, o si ustedes pasan desapercibidos. Tu servicio grita gloria a Dios. Elías era el que gritaba y Juan era el que gritaba. Él es el Cordero del mundo. El Cordero el cual propiciación por nuestros pecados nos acerca a Dios. Y tú eres ese profeta. Porque aunque guardes silencio, ese papel que levantaste tirado del piso, grita gloria a Dios. Ese sobra con tu diezmo, glorifica al Señor. Eso que trajiste para los niños que ocupaban sin que se enterara nadie, grita que Jesús es el Señor. Esa oración que hiciste por el que supiste que estaba enfermo en esta congregación, glorifica al Rey, grita que Jesús es tu Señor. Habemos quienes traemos el micrófono y gritamos. Hay quienes gritan desde allá, amén. Tú estás calladito tal vez, pero tu pequeño servicio al Señor en silencio, grita que Jesús es el Señor de tu vida. No lo calles. No seremos callados. Cada actividad, cada pequeña atención unos por otros, por la gente que nos rodea, por nuestra comunidad, glorifica a Jesucristo. No importa qué tan bien o mal esté expresado el mensaje, qué tan elocuente sea tu líder de célula, no importa. A la gente realmente, si quieren criticar, van a criticar. Tú lleva a tu gente a tu célula, a tus grupos, tráelo aquí a la iglesia. No te preocupes si yo no soy lo suficientemente persuasivo para que ellos acepten a Cristo. No se trata de quién lo dice. Jesús sigue haciendo su obra a pesar de quién y cómo lo hace. Y Él se va a glorificar. Y hay de aquellos que escucharon el mensaje y no lo aceptaron. Los versículos siguientes de Mateo 11, si lo sigues leyendo, se queja contra Capernaum, contra las ciudades en las que Él predicaba principalmente. Dice, mayor va a ser su castigo que el que va a tener Sodoma y Gomorra. Y sigue diciendo, tú lees el capítulo 11 al final, dice, porque a ellos no se les dio chance, pero aquí ven milagros, ven prodigios, tuvieron al Mesías y no se arrepintieron. Ay de aquellos. Juan estaba en la cárcel. Y desde ahí mandó preguntar. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque tal vez eres un discípulo libre, un apóstol nuevo, emocionado. Ahí Jesús acababa de dar instrucciones a sus nuevos apóstoles. En los capítulos anteriores, Él selecciona a los 12, los instruye y los manda a hacer el trabajo. Y están emocionados, son los nuevos discípulos. Había discípulos más viejos que habían sido discípulos de Juan años atrás. Y ahora ellos se acercaban y preguntaban, oye, nuestro maestro Juan el Bautista tiene dudas.
Había discípulos rezagados, los discípulos de Juan. No entendían que ahora deberían ser discípulos de Cristo, no de Juan. Y había aún, Juan, alguien en la cárcel. Yo no sé en qué circunstancia te puedas encontrar tú, y si no es ahora, ¿dónde puedas estar mañana? Pero Jesús sigue haciendo su obra. Jesús sigue sanando. Jesús sigue levantando, restaurando. Jesús sigue trayendo vida y salvación al que lo busca. Tal vez ahorita tú te encuentras en la cárcel y esos barrotes que están enfrente de ti, que no puedes romperlos, y llámese enfermedad, llámese deuda, llámese esposo, hijos problemáticos o con vicios, llámale como quieras, a una droga. Tienes esos barrotes enfrente y ahora tú te encuentras en esa maldita cárcel que no te deja ver la gloria de Dios, que te hace dudar si Dios está ahí, porque tienes los barrotes enfrente. Tal vez puedas estar tú en esa posición. Jesús dice: no porque tú pases esta situación, yo dejo de ser Dios. Jesús sigue sanando, Jesús sigue liberando. Reconócelo y acércate a Él. Y si no es tu circunstancia ahorita, acuérdate de esta palabra. Si algún día alguien cercano a ti se encuentra en esas circunstancias, o tú. Pero difícilmente alguien se escapa de esta iglesia. Por eso predico estas palabras, porque difícilmente nos escapamos de algún día estar encerrados, de sentirnos sin salida, de sentirnos lejos de Dios, de ya no estar seguros si Él es o no nuestro Dios. Y leíamos el Salmo 63 al arrancar: tú eres mi Dios, y mientras viva te voy a proclamar, alzar mis manos. Tú eres mi Dios. Quiero orar por todos aquellos que se sientan que están encerrados, que no ven, no se sienten tan libres como para danzar y cantar abiertamente. Vienen porque aún reconocen que Jesús es el Señor, pero a veces no te sientes del todo libre, gozoso y con las ganas de gritar amén o levantar tus manos, porque estás encerrado en una cárcel espiritual, una cárcel. Hace 8 días platicábamos que nuestra guerra es espiritual, no es contra carne ni sangre, hay una batalla en el cielo. Reconoce a tus enemigos, platicamos eso la semana pasada, para poder pelearlos. Reconócelos. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Todos vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Creas o no, lo sientas o no, el Señor está aquí. Si alguien en este momento se siente como Juan el Bautista en una cárcel, sin salida, encerrado, o con algunos problemas,